Muy bienvenidos a este video, perdón, de aerodinámica subsónica o aerodinámica básica o aerodinámica de baja velocidad. Los contenidos que vamos a desarrollar en este video son los conceptos de centro de presión y su corrimiento a diferentes ángulos de ataque, cómo afecta el ángulo de ataque al centro de presión, la relación del ángulo de ataque y la velocidad para mantener un vuelo recto y a nivel, y los efectos secundarios del engelamiento. La distribución de presiones en el ala a diferentes ángulos de ataque. Recordemos que el ángulo de ataque es la diferencia angular entre el viento relativo y la cuerda del ala, y que el viento relativo es un vector, una fuerza paralela, o sea, de igual dirección que la trayectoria de la aeronave, pero en sentido opuesta y de igual magnitud. Es un vector de idéntica magnitud, de idéntico valor, de orientación paralela y de sentido inverso. Bueno, el ángulo entre el viento relativo y la cuerda del ala es lo que se denomina ángulo de ataque. En una condición que podemos considerar normal, en un ángulo de ataque de 4 grados positivo, por ejemplo, las distribuciones de presiones en el extra-2 y el intra-2 de un ala serían, como lo marcan estas flechas celestes y rojas respectivamente, y el centro de presión, que es la resultante de la actuación de todas las presiones en el ala, se ubica aproximadamente en dentro del primer tercio de la cuerda. En la medida que disminuimos, reducimos el ángulo de ataque, en este caso a 8 grados negativo, el centro de presión se corre dramáticamente hacia el centro, en este caso llegando al 50% de la cuerda, y la distribución de presiones es totalmente distinta. Ya no hay presión debajo del ala en el intraduz, sino que son todas depresiones y hay una fuerte presión en el borde de ataque, en la parte superior, en el extra 2. Y si por el contrario asumimos una actitud de un incremento significativo en el ángulo de ataque, por ejemplo, que pasemos de más 4 a 10 grados positivos, veamos que, por el contrario, el centro de presión se desplaza dramáticamente hacia el borde de ataque y también la distribución de presiones cambia significativamente. Esto es muy importante que lo sepamos porque altera significativamente la actitud de la aeronave en su movimiento de cabeceo, o sea, al pivotear en su eje transversal, Y. A su vez, la relación que tiene el ángulo de ataque con la velocidad, a una velocidad de crucero que podemos considerar normal, veamos que la trayectoria de la aeronave está en celeste hacia la izquierda y en rojo diagramado el viento relativo, donde confirmamos que el viento relativo es paralelo a la trayectoria, tiene la misma dirección, tiene la misma intensidad, la misma magnitud, pero tiene un sentido contrario. Bueno, el ángulo de ataque es la diferencia entre ese viento relativo y la cuerda, 6 grados, en una condición de vuelo recto y a nivel a una velocidad normal de crucero. En la medida que disminuimos la velocidad, si queremos mantener el vuelo recto y a nivel, tenemos que aumentar el ángulo de ataque, porque la fórmula de la sustentación es un medio de ρ por la velocidad al cuadrado, o sea, energía cinética,
por la superficie alar por el coeficiente de sustentación. La superficie alar yo no la puedo cambiar. El coeficiente de sustentación, la parte que no puedo cambiar es la del diseño del perfil. Es como lo fabricó el fabricante. Lo que sí puedo cambiar es el ángulo de ataque. Entonces, si yo quiero ir a menor velocidad para ahorrar combustible, pero quiero mantener el vuelo a nivel, si yo reduzco la potencia para bajar la velocidad y mantengo los mismos 6 grados de ángulo de ataque, el avión va a empezar a descender. Entonces, si reduzco la velocidad, necesariamente voy a tener que incrementar, en este caso duplico el ángulo de ataque. Por el contrario, si veo que le prometí a mi novia estar en Mar del Plata a tal hora y no voy llegando cómodo, necesito aumentar la velocidad, pero mantener el vuelo recto y a nivel, porque no me quiero meter en nubes, porque a esta altitud estoy teniendo una buena performance, etc. Bajo el ángulo de ataque y lo bajo a la mitad de lo que fue la condición inicial, y es la manera en donde mantengo en jaque a la fórmula de sustentación, porque yo no puedo cambiar la densidad del aire, no quiero cambiar mi velocidad, y cuando la cambio, lo que tengo que hacer es compensar eso con un incremento del ángulo de ataque para poder mantener el vuelo recto a nivel y no ascender si aumento la velocidad, ni descender si la disminuyo. Los efectos secundarios del engelamiento son tremendamente adversos para la performance de la aeronave y ocasionalmente dramáticos. Se simbolizan en las cartas de tiempo sinóptico con el símbolo de hielo moderado, es con este arco y 2 rayas verticales paralelas, severo o serio con 3 y ligero con 1. Lo van a ver expresado, por ejemplo, que las condiciones de formación de hielo de esta intensidad o magnitud están entre los 2.000 pies y los 13.000, y que las condiciones de tipo de hielo, que ahora vamos a ver los tipos que hay, son hielo mixto, o sea, mezclado entre hielo claro y granulado. La manera en que el aviador puede prevenir las condiciones de formación de hielo es que, por ejemplo, en un Pronaria, que es un informe meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional periódicamente, se señala, por ejemplo, en texto claro, que la isoterma de 0 grados en la vertical de Seiza está a nivel de vuelo 120, a 12.000 pies. Arriba en la vertical de Santa Rosa a 11.000 pies, y en la vertical de Neuquén a 12.000. Entonces, esto permite que el aviador, aunque tenga una aeronave cuya performance le puede permitir volar a 12.000 pies o superior, al menos saber que cuando se empiece en estas zonas a aproximar a 11.000 pies y 12.000 pies, va a tener la isoterma de 0 grados. La isoterma de 0 grados quiere indicar en forma directa y explícita que 5 o 10 grados por encima de la isoterma de 0, o sea, 5 o 10 grados positivos, y de allí por debajo, existen condiciones muy favorables a la formación de hielo cuando con esas temperaturas haya humedad visible en las condiciones de vuelo que yo estoy teniendo. Los tipos de hielo es el hielo claro, que es un hielo totalmente transparente, ni siquiera translúcido, es transparente, clarísimo, y en general se adhiere al borde de ataque en forma casi simétrica entre el extra 2 y el intra 2, modificando significativamente el borde de ataque. El hielo granulado o opaco tiene la característica de ser como la nieve, es opaco, es blanco, bien blanco, y en general tiene tanta
consistencia, tanta densidad, que se empieza a acumular de otra manera, de una manera, valga la redundancia, acumulativa en el borde de ataque sin distribuirse mucho. Y la mezcla es la peor de los dos, porque el hielo, la formación de hielo granulado, hielo opaco, le favorece al volumen de hielo que se forma en el borde de ataque, y el hielo claro lo combina en distribuirse significativamente sobre el extra 2 y el intra 2. Por lo tanto, una de las condiciones que permite la formación de hielo es modificar por completo el perfil del ala. Y la aeronave fue diseñada con ese perfil por alguna razón. Por lo tanto, hay una cantidad de elementos que no solamente son la resistencia al avance, sino el rendimiento en la performance del avión, extremadamente significativo con formación de escarcha y hielo. Un ejemplo lo grafica este material, en donde en las ordenadas tenemos el coeficiente de sustentación, en las abscisas el ángulo de ataque, y vemos un ala limpia, el coeficiente de sustentación que va a tener, el CL máximo o alfa max o ángulo de ataque crítico va a estar en las nubes. Este es el rendimiento del perfil a este ángulo de ataque. Con un ala limpia voy a tener este coeficiente de sustentación máximo. Con un ala con escarcha, que serían este gráfico, ya al mismo ángulo de ataque el coeficiente de sustentación cambia significativamente, porque cambió el diseño del perfil. Y con el ala con hielo, cargando hielo, el perfil cambia tan significativamente que el coeficiente de sustentación se ve seriamente disminuido. En cuanto a la resistencia al avance, el coeficiente de resistencia en una ala limpia, a medida que aumenta el ángulo de ataque, la línea verde, el coeficiente de resistencia sería este. O sea, a altos ángulos de ataque, esta es la mayor resistencia, este es el mayor valor de resistencia que recibiría. Contrariamente, en un perfil con carga de hielo, empieza ese valor de resistencia y termina en las nubes, con muy pequeños ángulos de ataque. Muy significativo lo gráfico de este diagrama. A su vez, las condiciones de toda la aeronave están afectadas en sus cuatro principales valores, en sus cuatro principales fuerzas, que son el empuje, la sustentación, el peso y la resistencia, disminuyendo las adversas y, favoreciendo, incrementando las adversas, las variables adversas, y disminuyendo las positivas, porque disminuye el empuje y la sustentación y aumenta significativamente la resistencia al avance y el peso. Por lo tanto, todo lo que no queremos que suceda en un aeroavión, en una aeronave, sucede con carga y formación de hielo. Muchísimas gracias por todo. Espero que les haya resultado útil y nos vemos próximamente.